¿Te imaginas pasar de ser ídolo de una afición a ser uno de los hombres más odiados por ella? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió con Luis Figo. Y lo más increíble de esta historia es que no estamos hablando de un simple traspaso, estamos hablando de una operación que cambió la historia del fútbol español, que enfrentó a dos gigantes como Barcelona y Real Madrid y que convirtió a un futbolista en el protagonista de una de las mayores rivalidades que se recuerdan. Vamos a hablar de cómo Luis Figo pasó de ser una estrella del Barcelona a convertirse en jugador del Real Madrid. Para entender lo que ocurrió con Figo, primero tenemos que viajar hasta finales de los años 90. Luis Figo ya era considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. El portugués había brillado en el Sporting de Lisboa y posteriormente había dado el salto al Barcelona. En el Camp Nou rápidamente se convirtió en una de las grandes estrellas del equipo. Figo tenía velocidad, tenía técnica, personalidad y algo que los aficionados del Barcelona adoraban, que aparecía en los partidos importantes. Con el paso de los años, su importancia dentro del equipo fue creciendo. Y para muchos aficionados, Figo representaba al Barcelona de aquella época. Pero mientras todo esto ocurría, al otro lado de España estaba creciendo un proyecto completamente diferente. El Real Madrid estaba a punto de comenzar una nueva etapa, y esa etapa tenía un protagonista muy importante, Florentino Pérez. En el año 2000, Florentino Pérez se presentó a las elecciones del Real Madrid y durante su campaña hizo una promesa que parecía casi imposible. Prometió fichar a Luis Figo. El problema era evidente. Figo era jugador del Barcelona y no era simplemente un futbolista del Barcelona, era uno de los grandes referentes del equipo. Por eso, cuando Florentino aseguró que podía llevarlo al Real Madrid, muchos pensaron que aquello era simplemente una estrategia electoral. Pero había algo más detrás. Florentino había llegado a un acuerdo con el entorno del jugador y ahí comenzó uno de los capítulos más polémicos de la historia del fútbol. La historia tenía una condición muy importante. Si Florentino Pérez ganaba las elecciones y Figo no terminaba fichando por el Real Madrid, existiría una compensación económica. Es decir, la situación no era simplemente si gano intento fichar a Figo. Había consecuencias económicas importantes. Florentino ganó las elecciones y entonces llegó el momento de la verdad. Figo tenía que decidir, ¿se quedaba en Barcelona o se marchaba al Real Madrid? Y finalmente ocurrió lo que para muchos aficionados del Barcelona era inimaginable. Luis Figo se convirtió en jugador del Real Madrid. El anuncio cayó como una bomba porque una cosa es que un jugador abandone un club y otra completamente diferente es que abandone el Barcelona para fichar por el Real Madrid, el máximo rival, el enemigo deportivo, el equipo contra el que había competido durante años. Y para los aficionados del Barcelona, la sensación fue de traición. Figo había sido querido, había sido una estrella, había llevado el brazalete de capitán en algunos partidos y de repente estaba vestido de blanco. Pero esto apenas era el comienzo, porque faltaba algo. Figo tenía que regresar al Camp Nou y cuando llegó ese día, el fútbol español vivió uno de sus momentos más tensos de la historia. El Real Madrid visitaba al Barcelona y todo el mundo sabía que los ojos iban a estar puestos sobre un solo jugador, Luis Figo. Desde antes del partido, la tensión era enorme. Los aficionados del Barcelona habían preparado una recepción hostil y cuando Figo apareció en el campo, comenzaron los abucheos, pero aquello fue aumentando durante el partido. Cada vez que Figo tocaba el balón, el estadio reaccionaba. El portugués había pasado de ser uno de los ídolos del Camp Nou a convertirse en el enemigo número uno. Y entonces llegó uno de los momentos más recordados, un lanzamiento de esquina. Figo se acercó para sacar el córner y desde las gradas comenzaron a caer objetos. La situación llegó a tal punto que el árbitro tuvo que detener temporalmente el partido. Fue una imagen que recorrió el mundo, un futbolista intentando ejecutar un saque de esquina mientras desde las gradas caían objetos hacia él. Y aquella imagen quedó para siempre en la historia del clásico. Y después de esto, aquí es donde comienza uno de los grandes debates. ¿Figo traicionó al Barcelona o simplemente tomó una decisión profesional? Hay que recordar que el fútbol de aquella época era muy diferente al actual.
Los traspasos entre grandes rivales eran muchísimo menos habituales, y cuando un jugador considerado símbolo de un club fichaba directamente por el máximo rival, la reacción podía ser brutal. Para los aficionados del Barcelona, Figo había cruzado una línea. Para los aficionados del Real Madrid, en cambio, había sido una victoria enorme, porque no solamente habían fichado a uno de los mejores jugadores del planeta, se lo habían quitado al Barcelona, y eso tenía un significado especial. Además, el fichaje de Figo no fue una operación aislada. Florentino Pérez tenía una idea: construir un Real Madrid lleno de superestrellas, y Figo fue el primer gran golpe. Después llegarían otros nombres históricos como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Roberto Carlos, que ya estaba en el equipo, y posteriormente llegarían más estrellas, pero todo comenzó con Figo. Por eso aquel fichaje es tan importante para entender la historia del Real Madrid moderno. Florentino no solamente estaba fichando jugadores, estaba construyendo una marca, y Figo fue el primer gran símbolo de aquella estrategia. Y ahora viene una parte importante, porque si Figo hubiera fracasado en el Real Madrid, la historia habría sido completamente diferente. Pero eso no ocurrió. Figo siguió demostrando que era uno de los mejores futbolistas del mundo, ganó títulos, fue protagonista y en el 2000 consiguió el Balón de Oro. Su rendimiento justificó la apuesta del Real Madrid. Pero había una imagen que nunca desaparecería, la del jugador vestido de blanco regresando al Camp Nou. Después de aquel episodio, la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid adquirió todavía más tensión. El clásico siempre habría sido un partido especial, pero ahora había un ingrediente adicional: Figo. Cada enfrentamiento entre ambos equipos tenía una historia detrás. Cuando Figo tocaba el balón en Barcelona, la reacción era inmediata, y cada visita del portugués al Camp Nou se convertía en un acontecimiento. No era simplemente Barcelona contra Real Madrid, era también Barcelona contra Figo, y eso demuestra hasta qué punto un solo jugador puede convertirse en símbolo de una rivalidad. Fue el fichaje más polémico de la historia. Probablemente sea imposible decir que fue el único. En el fútbol existen muchos casos de jugadores que cambiaron de rival, pero pocos tuvieron el impacto de Figo, porque aquí se juntaron varias cosas. Era uno de los mejores jugadores del mundo, era una estrella del Barcelona, fichó directamente por el Real Madrid, el traspaso ocurrió en un momento de enorme tensión y posteriormente tuvo que regresar al Camp Nou. Todo eso convirtió la historia en algo mucho más grande que un simple fichaje. Y por supuesto, Figo no fue el único. En el fútbol hemos visto otros casos de jugadores que se marcharon a un rival directo. Por ejemplo, Mario Götze pasó del Borussia Dortmund al Bayern de Múnich y Sol Campbell pasó del Tottenham al Arsenal. Pero hay una enorme diferencia. El caso Figo tenía algo que pocos podían igualar. El Barcelona y el Real Madrid no son simplemente dos equipos, son dos instituciones con una rivalidad histórica, por eso el impacto fue tan grande. ¿Figo se arrepintió? Esta es otra pregunta que ha acompañado al portugués durante años. ¿Se arrepintió de haber dejado Barcelona? Figo ha hablado muchas veces sobre aquella decisión, y aunque la relación con la afición del Barcelona quedó marcada para siempre, el portugués continuó defendiendo su decisión. Desde su perspectiva, había tomado una decisión profesional, pero para muchos aficionados del Barcelona, aquello nunca fue simplemente una decisión profesional, fue una traición. Y probablemente ahí está la razón por la que esta historia sigue siendo recordada tantos años después. Luis Figo terminó su carrera como uno de los grandes jugadores de su generación. Ganó títulos importantes, fue Balón de Oro, jugó para algunos de los clubes más grandes del mundo y dejó una enorme huella en el fútbol. Pero cuando se habla de Figo, inevitablemente aparece una palabra: Barcelona, y después aparece la otra, Real Madrid, porque su carrera quedó para siempre vinculada a aquel traspaso. Un fichaje que cambió su vida, un fichaje que cambió la estrategia del Real Madrid y un fichaje que aumentó todavía más la tensión entre dos de los clubes más grandes del mundo.